Hola a todos y todas, término medio. En esta ocasión, como sugiere el título, voy a hablar del aborto, pero con la meta de determinar si la ideología libertaria se opondría o no al mismo. Para los que no estén familiarizados con el contexto de esta discusión, la misma se hizo popular a raíz del debate que mantuvieron Agustín Laje y Gloria Álvarez en el año 2021, en torno a la pregunta: ¿pueden los libertarios estar a favor de despenalizar el aborto? Para muchos, si no para el grueso de todos los que presenciaron este debate, ya sea en vivo o posteriormente cuando el mismo se subió a los canales de Laje y Gloria respectivamente, resultó claro que el argentino fue superior a su contrincante. La cuestión es que Laje, de forma muy hábil, nos presentó un argumento bastante trabajado en el que nos mostraba cómo la teoría libertaria se podía oponer al aborto. Sin embargo, fuera de decantarme a favor de esta argumentación, a mí me dejó una inquietud muy fuerte, una que se mantuvo con el paso del tiempo y que finalmente se expresa en este video. Al final, con personas como Laje o Álvarez, no se puede estar seguro de que representan adecuadamente la teoría que dicen defender. Así pues, me tomé la molestia de examinar la obra de Murray Rothbard, en tanto que es en buena medida la principal fuente de la que bebía Laje para sustentar su postura desde una mirada libertaria en contra del aborto. Entonces, el objetivo de este video consiste en examinar la teoría libertaria de Rothbard para identificar si efectivamente dicha teoría condenaría el aborto e incluso nos habilitaría para exigir su penalización o al menos que sea una práctica ilegal. La cuestión es que esta postura me resulta muy extraña porque si una cosa exuda Rothbard por todos los poros de su ser es su total y frontal oposición hacia el Estado, pues para él el Estado no es una institución legítima y sin embargo, al aceptar el razonamiento del Laje, al que llamaremos pro vida, entre comillas, implicaría legitimar implícitamente al Estado como institución. Pues para que el aborto sea penalizado, despenalizado o que se le considere como ilegal, o como ocurrió en Estados Unidos, que se le considere anticonstitucional, se requiere pues de dicha institución o de algo similar, digamos una corte privada, algo que como veremos más adelante es igualmente problemático. Y precisamente el ejemplo estadounidense fue celebrado por Laje e individuos de similar postura como un gran avance, pese a que se trata de una decisión que llevó a cabo un órgano del Estado, la Corte Suprema de Justicia estadounidense. Dejando esto de lado, uno de los principales pilares del argumento pro vida libertario es el principio de no agresión, el cual es tratado en la obra de Rothbard. En todo caso, lo positivo del debate fue que el propio Laje delimitó al menos 3 textos de Rothbard en donde éste trata dicho principio. El primero de ellos se trata de un ensayo corto titulado Guerra, Paz y el Estado. Seguidamente estaría el segundo capítulo de su Manifiesto de la Libertad y el texto final sería el prefacio de su Ética de la Libertad. Aunque de este último texto también revisaremos un capítulo aparte que será muy valioso para esta cuestión. No serán los únicos textos a examinar, pero al menos estos 3 tendrán un importante peso para este video. Aparte de lo anterior, resulta muy claro que el argumento pro vida está muy influenciado por la metafísica aristotélica, particularmente en lo que respecta a la distinción entre ser en potencia y ser en acto, por lo cual habrá que revisar el libro 9 de la metafísica aristotélica. Finalmente, también será necesario tener en cuenta al pensamiento del filósofo inglés John Locke, concretamente su ensayo sobre el gobierno civil, pues este es también una referencia valiosa dentro del marco teórico de Rothbard, puntualmente en lo que refiere a la cuestión del derecho natural. Entonces, tocará examinar todo lo mencionado para formarnos una idea más adecuada al respecto de este asunto. Todos los textos de Rothbard que utilizaré pueden ser encontrados en inglés en forma gratuita y en formato PDF en el Instituto Mises, aunque también hay traducciones para algunos de ellos al español.
Este es el mismo caso para las obras de Locke y Aristóteles, cuyos textos también pueden ser encontrados en formato PDF. Para la de Aristóteles recomiendo especialmente la editorial de Gredos. Por ende, solo colocaré en las referencias los nombres de los textos, pues cada quien por su cuenta puede encontrar estos textos en formato digital en la web. Dicho esto, empecemos. Antes de que pasemos al examen del principio de no agresión, es importante que exploremos algunos elementos fundamentales de la obra de Rothbard. La razón de ello es que este autor toma también ideas de su conocido maestro, el economista Ludwig von Mises. En un texto titulado Man, Economy and State, Rothbard da marcha a su argumentación en sintonía con lo que ya había planteado antes Mises en su obra más conocida, La acción humana. Y es básicamente que el elemento crucial a comprender dentro del estudio del ser humano es la acción, la cual es definida como comportamiento intencionado, es decir, que toda acción humana lleva consigo un propósito. Esto provoca que el enfoque del estudio se centre en el individuo, pues para Rothbard, así como con Mises, el comportamiento intencionado solo puede ser llevado a cabo por individuos. Las sociedades, grupos o entes como los gobiernos no son capaces de tal cosa, en tanto que no poseen una existencia independiente al margen de las acciones de los miembros individuales que integran dichos colectivos. Entonces, un individuo acomete acciones para alcanzar un propósito concreto. No obstante, solo ciertos modos de comportamiento permitirán a tal individuo alcanzar sus objetivos. Así pues, la acción consiste en el comportamiento de los individuos dirigido hacia un fin, valiéndose de aquello que éste considera que podría ayudarle a conseguir tal fin. Esto se debe a que el individuo se encuentra situado en un entorno o situación concreta, el cual le brinda una cantidad de recursos y elementos limitados para lograr satisfacer su propósito. Así pues, cuestiones como el tiempo, que es escaso, se considera como uno de esos elementos que condicionan la acción del individuo. Todo ello provoca que el individuo deba economizar esos recursos limitados, para lo cual elaboraría una especie de tabla de valores que le permita determinar qué acción amerita dedicarle más tiempo y cuáles acciones les dedicaría menos tiempo. A estos recursos se les puede denominar como bienes, que según Rothbard son todos los objetos de la acción economizante y que pueden dividirse en dos grandes categorías: aquellos que sirven de forma inmediata y directa para alcanzar el fin deseado y aquellos que pueden ser transformados en bienes en un futuro incierto, con lo cual son indirectamente útiles. Los primeros pueden ser llamados como bienes de consumo y los segundos como bienes de productor o factores de producción. Los segundos tipos de bienes son más relevantes en esta discusión que los primeros, en tanto que los bienes de consumo son objetos listos para ser empleados, por ejemplo, una empanada de pollo. En cambio, los factores de producción serían los medios indirectos involucrados en la creación de bienes de consumo. Utilizando el ejemplo de la empanada de pollo, todos los medios indirectos necesarios para crear esa empanada. Y bueno, todo ello representaría entonces el proceso de empleo de dichos medios indirectos en lo que denominamos como producción. En palabras de Rothbard, cito: es el uso que hace el hombre de los elementos disponibles de su entorno como medios indirectos, como factores cooperantes, para llegar eventualmente a un bien de consumo que puede usar directamente para llegar a su fin. Estos medios indirectos o factores de producción no solo involucran a un individuo, sino que involucran también a los elementos naturales provistos, pues evidentemente por la naturaleza. A partir de aquí entran dos elementos importantes: trabajo y tierra. El primero ayuda a transformar los medios naturales en bienes de consumo, y luego la tierra es necesaria durante todo este proceso. Por ejemplo, siguiendo el caso de la empanada de pollo, la tierra es necesaria para sembrar el maíz o el trigo, que será la base de dicha empanada. Lo será también la tierra necesaria para la cría de las gallinas y lo será incluso para el momento mismo de la producción. A su vez, detrás de todo esto hay un plan o idea que el actor requiere para poder alcanzar sus fines.
Esto último podría considerarse como parte del desarrollo tecnológico necesario para alcanzar la empanada de pollo perfecta, lo cual también involucra una búsqueda constante de la mejor forma de incrementar esos factores de producción, ya sea a través del incremento de estos últimos o mejorando la tecnología para producir un bien de consumo. Lo anterior nos lleva a la noción de valor, que puede entenderse básicamente como preferencias, las cuales son subjetivas pero que invariablemente, afirma Rothbard, buscan llevarnos desde un estado de insatisfacción a uno de satisfacción, aunque bueno, esto no siempre se logra, pero en todo caso así lo expone el autor. Toda acción es un intento, aquí clave el intento, de cambiar un estado de cosas menos satisfactorio por uno más satisfactorio. Dicho de otra forma, el individuo se encuentra o percibe encontrarse en un estado de imperfección y al satisfacer dicha carencia espera poder encontrarse posteriormente en una mejor situación. Lo anterior trae como consecuencia que toda acción involucra un cambio. Pasamos de un estado X a un estado Y, siendo anticipado este último como un estado mejor que el previo. Si en cambio no logra este bien anticipado y el estado X sigue siendo mejor que el Y, eso implicaría una pérdida neta. Para Rothbard es claro que el individuo de forma subjetiva sabrá si logró pasar a un estado más satisfactorio o no. En todo caso, la mayoría de las observaciones que hace Rothbard en el primer apartado del texto examinado, como él va a reconocer más adelante, son principios aplicables a las acciones aisladas de los individuos. Así pues, en el segundo capítulo del texto Man, Economy and State, se dedica a examinar la interacción entre individuos. Aquí entra en juego la violencia, un elemento que será de vital importancia en este argumento. Rothbard usa un ejemplo hipotético de una isla habitada por Crusoe y Jackson. El primero habitaba solo la isla, o eso creía, pues eventualmente se topó con el segundo, el cual se hallaba en el otro extremo de la isla, y este también consideraba que era su único habitante. En esta situación, Crusoe puede atacar a Jackson y quitarle todas sus posesiones y recursos. No obstante, nuestro autor sostiene que hay una serie de factores que pueden provocar que el primero se abstenga de atacar al segundo. La primera sería que considere a la violencia como un acto inmoral. La segunda, porque puede crear un precedente indeseable, pues podría causar que Jackson tome las armas contra su atacante y se vengue de la agresión contra su persona. La tercera sería que los costos del conflicto sean mayores a los beneficios obtenidos tras la victoria. Y la última y cuarta, incluso si pasamos por alto el elemento moral, o si consideramos que los beneficios obtenidos son menores a los costos de la guerra, con la muerte o huida de Jackson, hemos perdido los factores de producción vinculados a la existencia de este último. En vista de lo anterior, particularmente a raíz del último factor, Crusoe podría esclavizar a Jackson y obligarlo a trabajar para este. Puede ser que haya un acuerdo en esta relación. Sin embargo, dicho acuerdo somete a Jackson a los designios de su patrón, bajo el miedo del castigo. A esta condición Rothbard la denomina como trabajo obligatorio, un tipo de labor muy distinta al trabajo libre o voluntario. La cuestión es que ante esta relación solo hay dos posibles desenlaces: someterse al dictador Crusoe o que Jackson se rebele contra este. En caso de lo segundo, los resultados pueden ser variados, como un conflicto inconcluso, que uno triunfe y para evitar una nueva revuelta mate al otro, que uno huya y con ello ambos retornan a un estado de aislamiento, o finalmente que se mantenga el status quo o que Jackson se convierta en el nuevo dictador. Solo en el último caso se mantiene la relación de producción, y solo en el último caso, señala Rothbard, se puede hablar de sociedad. Al respecto dice Rothbard lo siguiente: el término sociedad, entonces, denota un patrón de intercambios interpersonales entre seres humanos. Obviamente es absurdo tratar a la sociedad como real,
como alguna fuerza independiente propia. No hay realidad en la sociedad aparte de los individuos que la componen y cuyas acciones determinan el tipo de patrón social que se establecerá. Hay, pues, diversos tipos de intercambios. El primero es denominado como intercambio autista, en el sentido de que involucra a un solo individuo, y luego está el intercambio interpersonal, del cual surge la sociedad, que no es más que el resultado de los intercambios entre individuos. En el caso de la esclavitud entre Crusoe y Jackson, se habla de un intercambio hegemónico, en el cual solo una de las dos partes se ve beneficiada, mientras que la otra no. A partir de aquí, Rothbard busca analizar cómo funcionaría un intercambio basado en la acción voluntaria, es decir, una acción que no se vea menoscabada por la amenaza de la violencia. Así pues, indica el autor, la mayor forma de interacción voluntaria es el intercambio interpersonal voluntario. En este escenario tenemos a dos sujetos, A y B, o si se quiere pueden ser Crusoe y Jackson, da igual. El punto es que la esencia de un intercambio voluntario consiste en que dos individuos participen de él porque esperan recibir algún tipo de beneficio a cambio, pues de lo contrario no aceptarían participar del mismo. Una condición necesaria para que este intercambio ocurra es que dos bienes tengan valoraciones inversas en las respectivas escalas de valor de las dos partes en el intercambio. Es decir, el bien que intercambia el sujeto A, al que denominaremos X1, debe ser beneficioso para el sujeto B, y el bien que intercambia B, al que denominaremos X2, debe serlo para A. O dicho de otra forma, en la escala de valor de A, el bien X2 se encuentra por encima del bien X1, y viceversa para el caso de B. Con lo cual, el bien que desea A tiene mayor valor para este que el bien que actualmente posee, y lo mismo se repite para B. Y finalmente, una vez ha ocurrido el intercambio, dice Rothbard, ambos han alcanzado una posición más elevada en su respectiva escala de valores. El anterior escenario también presupone que A conoce de la existencia de B y de los bienes que éste posee, algo que ocurre también con B. Por lo tanto, sin este conocimiento de los bienes personales del otro, el intercambio se hace imposible. La situación se complica si los bienes están disponibles en suministros de unidades homogéneas. Para esto, Rothbard considera necesario emplear la ley de la utilidad marginal, de modo que será necesario exponer en qué consiste esta ley, la cual es explicada por Rothbard en el primer capítulo del ya citado texto. La primera de las premisas de Rothbard al respecto de esta ley consiste en señalar que cada unidad física de un medio, ya sea como bien de consumo o como factor de producción, que tome parte en la acción humana, será valorada por separado. Por lo tanto, solo las unidades que intervienen en la acción concreta de un individuo son interesantes para éste. Es decir, un individuo no puede valorar y elegir las abstracciones de pan o mantequilla, sino que más bien elige unidades específicas de estas. Sobre esto dice Rothbard, cada una de las unidades que intervienen en una acción humana concreta es ordenada y evaluada por separado, y solo cuando varias unidades participan juntas en la acción se les evalúa en conjunto. Por ejemplo, si yo tengo en mi posesión 4 gallinas y 2 gallos, puedo desprenderme de una gallina o de un gallo, pero sea cual sea el resultado, lo que quede como posesión mía implica que tiene más valor para mi persona. El punto es que dicho proceso de valoración sobre unidades específicas demuestra, según Rothbard, que el humano no evalúa los bienes a su disposición en términos de clases abstractas, sino como unidades específicas que están disponibles para éste. Entonces, no se está preguntando si el pan tiene más valor que la mantequilla o si un gallo vale más que una gallina, sino que se estaría evaluando si el stock disponible de pan, mantequilla, gallinas, etc., como unidades individuales, tienen más o menos valor que, por ejemplo, un Bitcoin, un dólar o una onza de oro. La razón de estas observaciones es que para Rothbard, siguiendo a Mises también, el valor o utilidad de un bien no puede medirse. Sería absurdo, pues para estos, señalar que 2 kilogramos de mantequilla tienen 2 veces más utilidad o valor que 1 kilogramo de ese mismo bien no tiene sentido. Ahora, si sabemos que la mantequilla es un bien que satisface fines humanos,
contar con más mantequilla sí sería más valioso que contar con menos. Pero de esto no se deduce que una medida específica de kilogramos de mantequilla tenga un valor más objetivo que una cantidad menor de kilogramos del mismo bien. El punto central será que la ley marginal trabaja con unidades específicas y no con abstracciones de un bien. Y cuando ya contamos con un stock bastante pronunciado de esas mismas unidades específicas, también se pueden trabajar como conjuntos, pero siguen siendo unidades específicas de un mismo bien. Entendido lo anterior, Rothbard nos explica que la oferta serían unidades específicas homogéneas de más o menos la misma utilidad para el sujeto actuante. Entonces, la oferta de un bien estaría formada por unidades específicas de dicho bien. Siguiendo el ejemplo anterior, puede que yo tenga una oferta de varios kilogramos de mantequilla, o más bien unidades de mantequilla, y bajo todo esto yace una presunción muy importante, y es que lo significativo para la acción humana no es la propiedad física de un bien, pues como se vio previamente, lo relevante del ejemplo de la mantequilla responde más bien a la valoración que se tiene de dicho bien. Para ejemplificarlo, puede que yo tenga 20 kilogramos de mantequilla, pero la mitad son de la marca A y los restantes 10 kilogramos son de la marca B. Pese a que en esencia ambos son mantequilla, el hecho de que el sujeto actuante valore mucho más a la marca B implica que ya no forma parte de un mismo bien, a pesar de que nuevamente poseen más o menos las mismas propiedades físicas. Rothbard lo explica de la siguiente forma: la intercambiabilidad de las unidades en la oferta de un bien no significa que de hecho las unidades concretas tengan la misma valoración. Pueden ser y serán valoradas de manera diferente cuando su posición en la oferta sea diferente. Por cierto, ya sé que vinieron por lo del aborto, pero lo que estoy exponiendo aquí será necesario para más adelante. Así que aguántense un rato este segmento, que lo relativo al aborto viene más adelante. En fin, seguidamente se examina la relación entre el stock, los bienes de los que se dispone, frente a los bienes que serán adquiridos o abandonados. Si por ejemplo, no hay ninguna unidad disponible de un bien, digamos una gallina, la primera unidad que adquiera de dicho bien ayudará a satisfacer las necesidades respecto a dicho bien. Si se le agrega una segunda unidad de ese mismo bien, una segunda gallina, esto dará solución a las necesidades restantes, necesidades que no tienen tanta urgencia como las primeras, que fueron solventadas por la primera gallina. En vista de lo anterior, se puede deducir que la segunda unidad será de un menor valor que la primera, y así ocurrirá si consigo una tercera, cuarta, quinta, etc. unidad que se va agregando a mi stock de gallinas. De este modo, a medida que aumenta la cantidad disponible de un bien, el valor de cada unidad adicional disminuye. Tomando en cuenta lo dicho hasta ahora, podemos comprender a qué se refiere Rothbard con la unidad marginal. Hemos dicho que lo relevante son las unidades del bien, con lo cual si mi stock está compuesto de 6 unidades de un bien, al dejar una de estas unidades, porque la valoro menos que las otras 5, ha quedado insatisfecho un fin, y es esta unidad que ha sido abandonada la que se denominaría como unidad marginal. Dicho de otra forma, es la unidad que está en el margen. Si dicha unidad marginal equivale a una unidad de un bien específico, eso quiere decir que la utilidad marginal de la oferta será el fin que queda sin satisfacer, pues se ha perdido dicha unidad. Lo anterior nos permite llegar a la siguiente cuestión, y es que cuando mayor sea la oferta de un bien, menor será la utilidad marginal, y por el contrario, cuando menor sea la oferta, mayor será la utilidad marginal de dicho bien. Lo importante a destacar es que esta ley de la utilidad marginal solo estaría expresando una escala de preferencias. Pero vale, ¿qué conclusión podemos sacar de toda esta palabrería que intenta dar un aire de cientificidad a meras escalas de preferencias subjetivas? Pues básicamente esta ley estaría expresando que un bien adquiere menor valor o tiene menor utilidad en tanto más se consuma. Si volvemos al ejemplo de las gallinas, si tengo 200 gallinas, la utilidad marginal del bien denominado como gallina será mucho menor, es decir, su valor adquiere menor importancia en la escala de valores porque tengo una gran cantidad de gallinas. Pero si tuviese solo 2 gallinas, el valor que adquieren las mismas es muy superior, ya que se trataría de un bien escaso y por ende su utilidad marginal es mucho mayor. Así lo expone Rothbard.
Cuanto mayor sea la oferta de un bien, menor será la utilidad marginal. Cuando menor sea la oferta, mayor será la utilidad marginal. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más de un bien, que es lo usual? Pues aquí solo hemos hablado de un bien en particular. Al respecto, Rothbard indica que, cito, puesto que la utilidad marginal de cada bien es igual al valor del fin menos importante del cual tendría que prescindir, el individuo comparará la utilidad marginal de X con la utilidad marginal de Y. Digamos que tengo 4 unidades del bien X y 3 del bien Y. Si en mi escala de valores el bien Y3 se encuentra por encima del bien X4, eso implicaría que la utilidad marginal de Y sea más alta que la de X, y por ende, el individuo renunciará a la utilidad más baja posible, es decir, prescindirá de aquella que tenga menor valor en su escala, que en este ejemplo sería la unidad X4. Por ende, dice nuestro autor, cuando se vea obligado a elegir entre unidades de bienes a los cuales debe renunciar, renunciará al bien cuyas unidades tengan menor utilidad marginal según su escala de valores. En última instancia, la ley de la utilidad marginal se deduce de la acción humana, la cual, como hemos visto al inicio, es comportamiento intencionado dirigido a alcanzar un fin. Siendo este el caso, en términos muy simplificados, esta ley solo estaría reflejando el valor subjetivo que le asigna el individuo a cada bien, pues para Rothbard, al igual que para Mises, el valor de un bien no puede ser tasado o medido de forma objetiva. Fuera de las críticas que se le pueda hacer a esta tesis, lo importante resaltar es que a partir de esta ley se puede explicar el intercambio. Recordemos que el intercambio solo es posible si dentro de este se canjean dos unidades de un bien que tengan un orden de valoración distinto en las respectivas escalas de valores de los sujetos que participan de dicho intercambio. No obstante, ¿qué pasa cuando hablamos de varias unidades homogéneas? Que es precisamente a lo que se refería la utilidad marginal. Si volvemos a la situación de Crusoe y Jackson, supongamos que el primero posee una cantidad de unidades del bien X y el segundo otra cantidad indeterminada del bien Y. Para que Crusoe intercambie sus bienes X por los bienes Y de Jackson, la utilidad marginal de una unidad adicional de Y debería ser mayor que la utilidad marginal de la unidad cedida de X, mientras que para Jackson, la utilidad marginal de una unidad adicional de X debe ser mayor que la utilidad marginal de la unidad cedida de Y. Así pues, se mantiene lo dicho antes, y es que el bien Y que adquiere Crusoe debe tener un mayor valor para este que el bien X que ha cedido Jackson. La cuestión es que en el momento que Crusoe entrega más bienes a X a Jackson, el valor del bien X también va a aumentar. Dicho de forma más sencilla, digamos que Crusoe tiene 50 gallinas y Jackson posee 5 vacas. El primero puede ceder, digamos, 10 gallinas por una vaca de Jackson. En esta situación, la utilidad marginal del bien gallina para Crusoe tendrá menor valor para este, pues Crusoe cuenta con un mayor stock u oferta de dicho bien, y deshacerse de 10 gallinas, de momento, no representa un mayor problema para este. Sin embargo, si sigue intercambiando más gallinas por vacas, llegará el momento en el que las gallinas tendrán una utilidad marginal mayor, o dicho de otra manera, tendrán mayor valor para Crusoe y será más difícil que éste se deshaga de las gallinas que le queden. Supongamos que Crusoe en el intercambio que ha mantenido con Jackson ha cedido 40 de sus gallinas y ahora tiene 4 vacas y 10 gallinas. Si antes, cuando tenía 50 gallinas, el valor de cada unidad de dicho bien tenía un menor valor, ahora al tener menos gallinas, solo 10, el valor de las 10 restantes adquiere un mayor valor para este. Esto se replica de igual forma para Jackson, quien posee ahora solo una vaca y por ende tiene para este una mayor utilidad marginal. Pero sorprendentemente las vacas de Crusoe tendrán menor utilidad marginal, y algo que ocurrirá también con las nuevas gallinas de Jackson. Si nos referimos al primer intercambio en el que Crusoe cedía gallinas y Jackson vacas, esto provocará que ambos lleguen a un punto en el que no querrán efectuar más intercambios, es decir, se llega a un límite, pues más allá de este se produciría una pérdida en vez de una ganancia. No obstante, ahora Crusoe puede ceder vacas, porque posee más vacas, y Jackson puede ceder gallinas, porque posee más de estas, y porque, como señalé, la unidad marginal de este nuevo bien es menor
y les resultará más fácil a ambos desprenderse de este, con lo cual el intercambio puede continuar, pero desde una nueva perspectiva. A raíz de esto, es posible señalar que las unidades de cada bien, sean gallinas, vacas o cualquier otra cosa, poseen un valor de uso directo y a su vez un valor de cambio. En términos rothbardianos, pueden ser intercambiados por otros bienes de mayor utilidad para el sujeto actuante. Así pues, las 4 vacas cedidas por Jackson y las 40 gallinas cedidas por Crusoe tenían para estos un valor de cambio mayor que su valor de uso directo. La cuestión es que el intercambio es lo que permite a los productores producir y participar en un mercado en vez de hacerlo con exclusividad para cada uno de estos por separado. Así pues, cada persona puede producir bienes previendo cuál sería su valor de cambio siguiendo la ya mencionada ley de utilidad marginal. Al final de cuentas, todo intercambio descansa sobre el supuesto de que el productor ha estimado que recibirá algún beneficio o ganancia a raíz de este, pues de lo contrario no estaría interesado en llevar a cabo tal cosa. Esto también presupone que el intercambio solo ocurriría si el valor de cambio es mayor que el valor de uso directo. Pero, ¿qué exactamente provoca que ocurran modificaciones en la relación entre el valor de uso y el valor de cambio? Pues básicamente el aumento de la oferta, es decir, el aumento de números de unidades ofrecidas de un mismo bien. Sobre ello nos dice Rothbard: cuanto mayor sea la cantidad de unidades disponibles, mayor será la probabilidad de que el valor de cambio de la unidad marginal sea más elevado que su valor de uso directo y que su dueño decida intercambiarlo. Rothbard y Mises complican mucho un asunto que en realidad se puede resumir en que la gente solo intercambia bienes si tiene muchas unidades de este bien. Digamos que tienes una colección enorme de cartas de Yu-Gi-Oh, pues eso supuestamente hace más probable que estés dispuesto a intercambiarlas por cualquier otro bien. La cuestión es que para Rothbard y Mises, la multiplicación de intercambios voluntarios da forma a lo que se conoce como mercado, o si se quiere, mercado libre. Luego, una sociedad que se funda sobre este tipo de intercambios es denominada como sociedad contractual, pues se cimenta sobre la libre participación de individuos que intercambian bienes entre sí. Esto es posible gracias a los contratos, es decir, a convenios voluntarios, y supuestamente todos se verían beneficiados por ello. Sobre esto dice el autor: en un mercado libre las relaciones entre personas son simétricas. Hay igualdad en el sentido de que cada uno tiene igual poder para decidir sus propios intercambios. Evidentemente la sociedad que Rothbard envisiona es idealista, pues no existe evidencia empírica de que la misma se haya puesto en práctica, porque incluso el minarquismo señala que cierta violencia estatal es necesaria para garantizar la protección de la propiedad privada, la cual es la base de todo lo dicho previamente. Pero bueno, lo importante no son estas pajas mentales sobre el mercado libre, sino entender cómo exactamente serían efectivas dichas relaciones contractuales y voluntarias en un supuesto mercado libre sin Estado e incluso con un Estado mínimo. Pero de momento, y esto es lo crucial, no se ha contestado qué impediría a Crusoe o a Jackson reventarle la existencia al otro y apropiarse de sus bienes. Y esto es precisamente lo que se intentaba contestar. Primeramente hay que señalar que según Rothbard, la única apropiación auténtica es aquella en la que el individuo toma factores naturales no utilizados dentro de un marco de producción de bienes de capital en consumo, y que esto sería la fuente de la que brota la propiedad en un sistema económico entre comillas libre. Dicho de otra forma, para que pueda tener lugar el intercambio, los individuos que participan en este deben haber obtenido primero los ya denominados factores de producción. El primero de estos factores es el hombre mismo, es decir, que cada individuo sea dueño de su propio ser, lo que conocemos como autopropiedad. Seguidamente puede apropiarse de factores naturales no utilizados y con estos produce bienes de consumo, los cuales pueden ser consumidos por este o cedidos a otros por medio de un intercambio. Es decir, eres dueño de aquello que produces, pero en términos más sencillos, la propiedad en sí deriva de la propia acción humana antes descrita por Rothbard y también por Mises. Hay otros factores a considerar, pero tampoco quiero adentrarme demasiado en esto porque se haría eterno. La cuestión es que Rothbard se dedica a describir su sociedad ideal y no queda claro exactamente qué evitaría un desenlace violento, porque lo que hace se puede reducir a un intento de exponer las diferencias sustanciales entre los estados que emplean la violencia contra los miembros de la sociedad y aquellos modelos de organización en donde impera el entre comillas mercado libre. Entonces, aquí es donde entra el bendito principio de no agresión.
Como dije al inicio del video, este principio lo podemos observar expuesto en el artículo Guerra, Paz y el Estado y en el segundo capítulo de su Manifiesto de la Libertad. Veamos qué nos dice en el primero de estos textos. El axioma fundamental de la teoría libertaria es que nadie puede amenazar o cometer violencia contra la persona o la propiedad de otro hombre. La violencia solo puede emplearse contra el hombre que la comete, es decir, solo a la defensiva frente a la violencia agresiva de otro. Por ejemplo, si volvemos a nuestro ejemplo de Crusoe y Jackson, si el primero agrede al segundo, el acto es considerado por la teoría libertaria como ilegítimo. Sin embargo, si Jackson se defiende de la agresión y contraataca, entonces esta sería una violencia defensiva aceptable para los libertarios. Y quiero resaltar muy puntualmente que para que esta situación se dé, tal y como se ha venido señalando antes, tenemos que estar refiriéndonos a dos individuos que sean poseedores de su ser completo y que además tengan la capacidad ya sea de agredir o defenderse por sí mismos. Esto es muy importante. Aparte, como una breve acotación, esto quiere decir también que el libertario solo reconoce como agresión lo que podría considerarse como invasión de la autopropiedad de un individuo o de su propiedad privada. Es decir, la violencia estructural no parece existir para la teoría libertaria. Este tipo de violencia es mucho menos evidente y mucho más disimulada, como por ejemplo racismo o misoginia institucionalizada. Es por esta razón que un libertario no sería capaz de comprender otra forma de violencia, pues ha reducido a la misma exclusivamente a este marco limitado y casi siempre la asocia a las acciones del Estado contra el individuo. La cuestión es que la agresión contra una propiedad es un acto criminal. Aquí no importan los motivos subjetivos y aparentemente de otro índole que intenten justificar la agresión. Para ejemplificar esto, añadamos a la anterior relación a una tercera parte, digamos Smith, y por ejemplo Crusoe ataca a Smith, y este además de defenderse decide por ejemplo atacar a Jackson, justificando que es una agresión genuina y legítima, pues requiere de los recursos o bienes de Jackson para poder defenderse mejor de Crusoe. Si bien el primer acto de agresión es el que lleva la mayor culpa, el de Crusoe, eso no exime a Smith de agredir o atacar a Jackson, con lo cual Smith también sería considerado como un criminal según el planteamiento libertario. Así pues, Rothbard reitera su esquema. Cito: es legítimo utilizar la violencia contra los delincuentes en defensa de los derechos personales y patrimoniales. Es completamente inadmisible violar los derechos de otras personas inocentes. Este esquema permite a Rothbard condenar las armas de destrucción masiva, como armas nucleares, químicas, etc., y aunque no existían en su tiempo, seguro también permitirían condenar el uso de los drones con propósitos militares. La razón es simple. Si el propósito es eliminar a un Estado agresor, el utilizar este tipo de armamento estaría involucrando a personas inocentes, incluso dentro del propio territorio del Estado agresor, como por ejemplo aquellas personas que se opusieron al conflicto, y por ello estaría violando la autopropiedad de estas futuras víctimas. Los drones, pese a que supuestamente pueden usarse de forma más precisa, han demostrado todo lo contrario, pues al eliminar a un supuesto entre comillas terrorista, también acaban con la vida de civiles inocentes. Todo lo anterior es culpa de los estados, el peor mal del universo. Eso es obvio desde el principio. Sin embargo, ¿cómo se aplicaría exitosamente el principio de no agresión en una sociedad sin Estado? En el mismo texto, Rothbard señala que los libertarios deben buscar, tanto como sea posible, reducir el Estado y la agresión que éste lanza sobre los individuos, y que al hacer esto se puede prevenir el conflicto armado, principalmente abogando por la neutralidad y enfocándose a su vez en los miembros de su sociedad que contribuyen con sus impuestos a la realización de las guerras. Entonces, dice Rothbard, el libertario debe concentrarse primero en el contribuyente occidental, que es multado y cargado para pagar las guerras de conquista, y luego para el mantenimiento de la burocracia imperial. Solo por este motivo el libertario debe condenar al imperialismo. Y más adelante señala que la prioridad de mayor importancia de una agenda libertaria debería ser presionar a todos los estados a desarmarse hasta los niveles policiales. Para Rothbard, al final del día, la guerra es la salud de un estado. Además de ello, el autor señala que debe desmantelarse el mito de que la guerra es siempre un mecanismo defensivo para proteger a sus ciudadanos. Con esto hemos aprendido algunas cuestiones interesantes,
Pero el problema es que Rothbard trabaja en un marco de estados en conflicto, y lo que queremos saber es qué evitaría que Crusoe o Jackson se ataquen. Aquí viene el segundo capítulo de otro texto conocido de Rothbard, su Manifiesto Libertario, el cual comienza básicamente con algo parecido a lo que ya vimos en el artículo citado previamente. El credo libertario se basa en un axioma central, que ningún hombre o grupo de hombres puede agredir a la persona o la propiedad de otra persona. Esto puede llamarse el axioma de no agresión. Pero, ¿cómo define Rothbard a la agresión? Pues este señala que la agresión se define como el inicio del uso o amenaza de violencia física contra la persona o la propiedad de cualquier otra persona. Por lo tanto, la agresión es sinónimo de invasión. Esto último es relevante, es decir, la idea de que la agresión es tratada como sinónimo de invasión. Siguiendo con esto, Rothbard señala que el libertario se opone a cualquier tipo de interferencia gubernamental sobre la propiedad individual, ya sea con controles, regulaciones, subsidios o prohibiciones, pues cada individuo tiene el derecho a su autopropiedad y viene sin tener que sufrir la agresión depredadora de alguien más. Pero lo más importante aquí es que también tiene el derecho de ceder su propiedad o intercambiarla, a través de un contrato en un mercado libre, por ejemplo, y sin ninguna interferencia gubernamental. Básicamente está abogando por una sociedad sin Estado, pues nuestro autor considera que los servicios que ofrece actualmente el gobierno pueden ser suplidos de forma más eficiente y mucho más moral por entidades privadas o por emprendimientos cooperativos. Posteriormente, se nos explica que el axioma principio antes citado descansa sobre tres tipos de filosofías éticas: la emotivista, la utilitarista y la del derecho natural. La primera descansa sobre razones puramente subjetivas y emocionales, y por ende es incapaz de convencer a las masas hacia la doctrina libertaria. En cuanto a la versión utilitarista, esta asume que podemos medir las alternativas que tenemos a nuestra disposición dependiendo de las consecuencias que éstas produzcan. Sin embargo, esta cuestión es problemática. Rothbard, por ejemplo, lo expresa mediante el ejemplo en el que se puede justificar el asesinato, por ejemplo, de pelirrojos, que representan un grupo insignificante de la sociedad, pero bajo la justificación consecuencialista se puede esgrimir el argumento que su desaparición representaría un beneficio aún mayor para el resto de la sociedad, a pesar de que el acto en sí estaría violentando los derechos naturales de los pelirrojos. Así pues, solo nos queda entonces el derecho natural. Esta noción del derecho natural es tomada del filósofo inglés John Locke y sostiene que la actividad de una entidad orgánica está determinada por su propia naturaleza y por la naturaleza de las otras entidades con las que éste entra en contacto, incluidas las entidades inorgánicas. Sobre ello, nuestro autor nos dice: la naturaleza del hombre es tal que cada individuo debe, para actuar, elegir sus propios fines y emplear sus propios medios para alcanzarlos. De este modo, se convierte en un hecho vital y necesario el que el individuo pueda desarrollarse de manera libre sin interferencia alguna, para que pueda desarrollar esos elementos intrínsecos a su naturaleza humana. Así pues, la interferencia de la violencia con el aprendizaje y las elecciones de un hombre es, por lo tanto, profundamente antihumana. Viola la ley natural de las necesidades del hombre. Y cabe señalar aquí algo que se verá más claro más adelante, que toda esta argumentación funciona si nos referimos a un individuo adulto en el sentido rothbardiano, algo que se expresa con mayor claridad en su ética, y a lo que nos referiremos también más adelante. Pero la razón se ve clara aquí, porque estamos hablando de un ente separado de los demás entes orgánicos e inorgánicos, pues solo de esta forma podemos hablar de alguien que es capaz de aprender, elegir, formar y actuar conforme a su conocimiento y valores. Quizás lo más importante aquí es la facultad de elegir. Esto es un breve spoiler, pero una célula totipotente, como la denomina Laje en su debate con Gloria, célula que puede denominarse de muchas formas según el marco conceptual provida, no tiene ninguna de estas capacidades. Y sé que dirán, pero término medio lo tiene en potencia. Y bueno, esperen y verán que ni siquiera esto es una buena refutación. Sigamos. La cuestión es que Rothbard señala que la expresión de este derecho natural es el derecho de la autopropiedad, esto es, el derecho absoluto de cada hombre, en virtud de su humanidad, de poseer su cuerpo, esto es, la capacidad de controlar su cuerpo de forma libre y sin ninguna coerción o interferencia externa. Es este derecho el que otorga la capacidad performativa de las actividades vitales antes mencionadas,
aprender, formarse, actuar o elegir. Lo interesante de todo esto es que este derecho natural aplica solo en virtud de ser un ser humano, pero aún no sabemos exactamente cómo podría aplicarse en la práctica. Lo único que podemos señalar es que no puede depender de un gobierno, o al menos esto es lo que exuda Rothbard. Seguidamente, pasamos al siguiente nivel, aquel que reconoce que sobrevivimos y florecemos al hacernos cargo de los medios que tenemos en nuestro entorno. El hombre, en otras palabras, debe poseer no solo su propia persona, sino también los objetos materiales para su control y uso. Por ejemplo, un escultor que es dueño de sí mismo y a su vez hace uso de los objetos materiales de su entorno, pero será dueño de aquello que produzca a través de esa inversión de tiempo y energía. Como ya se ha dicho, lo que dice Rothbard no es más que un reflejo de lo que ya se había anticipado hace siglos atrás por John Locke, el cual en su ensayo sobre el gobierno civil indicaba que cada hombre tiene propiedad en su propia persona. Este es, nadie tiene más derecho que él mismo. El trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos, porque siendo este trabajo propiedad indiscutible del trabajador, ningún hombre sino él puede tener derecho a lo que una vez se une a él. Básicamente Locke aduce que al haber añadido algo extra a lo aportado por la naturaleza, esto es trabajo, ha convertido el resultado de lo anterior, la creación, en propiedad del trabajador. No obstante, lo anterior depende de la posesión de la tierra, pues en ella es en donde estas actividades creativas tienen lugar, pues ningún productor crea la materia que utilizará para su trabajo, sino que más bien éste la toma de la naturaleza y la transforma con la energía laboral. Esto, dice Rothbard, significa que quien hace esto, quien toma los recursos naturales de un lugar determinado para producir los bienes resultantes, es la base sobre la que se descansa la propiedad privada. En términos más sencillos, la tierra es de quien la trabaja. Ahora, la tierra en su estado original no tenía propietario, y si nadie la usa no es propiedad o controlada por nadie. Así pues, dice Rothbard, el pionero, el colono, el primer usuario y transformador de esta tierra es el hombre que primero pone en producción y uso social esta simple cosa sin valor. Es difícil ver la moralidad de privarlo de la propiedad a favor de personas que nunca han llegado a menos de 1000 millas de la tierra y que pueden ni siquiera saber de la existencia de la propiedad sobre la que se supone que tienen derecho, o como señala Locke, cuanta tierra labre, plante, mejore, cultive y pueda usar el producto de un hombre, tanto es su propiedad. Él por su trabajo lo encierra, por así decirlo, del común. Es decir, la naturaleza ha sido apropiada por este productor para el uso de éste. Se ha convertido por ende en su propiedad, y esta apropiación es legítima. Locke llega a decir incluso que el trabajo que el sujeto humano imprime sobre la materia le otorga hasta personalidad. Entonces, dice Locke, la propiedad se hace manifiesta a través del trabajo, y la misma es individual, porque tiene su origen en la independencia del individuo. Pero, ¿cómo cambia esto cuando la misma pasa a otras manos? Pues básicamente él no ha dejado de ser propiedad privada, en tanto que sigue siendo en teoría expresión de la libertad humana manifiesta en el trabajo, y su nuevo dueño tiene los derechos como productor que tomó posesión de dicha propiedad. Entonces, si yo poseo el derecho a apropiarme de algo, también tengo el derecho de cederlo o intercambiarlo por algún otro bien, con alguien más, luego de lo cual la propiedad pasaría a manos de un nuevo dueño. Además, dice Rothbard, un hombre puede intercambiar no solo los objetos tangibles que posee, sino también su propio trabajo, que por supuesto también posee. Aquí entra el concepto de dinero porque es lo que permite a un, entre comillas, productor contratar los servicios de trabajadores que harán labores específicas a cambio de dinero. En fin, todo esto es muy bonito y alegre, no realmente, pero todavía seguimos sin una respuesta concreta porque este escenario descansa sobre muchos presupuestos. Hasta donde hemos visto, Rothbard, Mises y Locke también tienen que afincarse sobre presupuestos completamente ahistóricos, la idea de que el primer usuario es el dueño de la tierra, por ejemplo, que no tiene ningún sustento histórico, sino que todo lo anterior más bien descansa sobre un escenario pristino y puro que existe como en un ámbito suprasensible platónico
al margen del desarrollo histórico de las diversas sociedades humanas. Lo único que podría presuponer es en base al sustrato detrás de la argumentación de estos sujetos, porque la intención consiste en intentar convencer a un número mayor de personas de que se beneficiarían más en un mercado libre que intentando colonizar o dominar al otro por medio de la violencia. Entonces, en la isla de Jackson y Crusoe, la tarea de un tercero, el libertario, al que llamaremos Jones, consistiría en explicarle a los dos sujetos anteriores que se benefician más gracias al libre intercambio que matándose uno al otro. Entonces, el principio de no agresión no se sostendría sobre algún tipo de institución que garantice que no sería violentado, sino que más bien lo hace sobre un común acuerdo entre todos o la mayoría de los miembros de la sociedad que han aceptado tal principio como absoluto. Luego se preguntan por qué se les restringe que son utópicos, algo que irónicamente intenta contestar Rothbard también en su manifiesto en la sección tercera, capítulo 15. Y es precisamente aquí de donde tengo mi evidencia de lo dicho previamente, dice nuestro autor. Todos los libertarios de cualquier facción o creencia ponen gran énfasis en la educación, en convencer a un número cada vez mayor de personas para que se conviertan en libertarios y, con suerte, muy dedicados. La formación es entonces la primera línea de ofensiva de los libertarios, pese a que ni siquiera entienden el marxismo, pero bueno, ¿cómo desmantelarían el Estado una vez logren ganar una gran cantidad de adeptos? Pues esto dependerá de las condiciones y factores del momento, siempre y cuando dichas estrategias sean consistentes con su ideal de una sociedad libre. Pero, ¿a quiénes intentarían convencer y educar? Aquí es donde la cosa se pone un poco chistosa, por ejemplo, a los grandes empresarios. A diferencia de los marxistas, dice Rothbard, los libertarios consideran que hay empresarios buenos y otros malos. Los primeros son aquellos que reciben privilegios del Estado, en tanto que el privilegio implica la exclusión, dice Rothbard. Por lo que siempre habrá una multitud de empresas y empresarios, grandes y pequeños, que tendrán un sólido interés económico en acabar con el control del Estado sobre su industria. Por lo tanto, hay una gran cantidad de hombres de negocios, especialmente aquellos alejados del privilegiado establecimiento del Este, que son potencialmente receptivos a las ideas libertarias y de libre mercado. Otro colectivo son los jóvenes y los medios de comunicación. El primer grupo es comprensible, pero lo segundo, tengo que explicar lo absurdo que es esto. Las razones que emplea Rothbard para justificar acercarse a los medios son puras pajas mentales que ni vale la pena exponer aquí. El caso es que también intentarían acercarse a la denominada, entre comillas, clase media y a los pequeños empresarios. De acuerdo a Rothbard, esto provoca que el movimiento libertario no tenga problemas en apelar a todas las clases sociales. En fin. Ya finalizando con la teoría libertaria, también señala que las crisis ayudan mucho a explorar nuevas alternativas de gobernanza, por lo cual augura que la libertad triunfará. Y ya finalizando con el principio de no agresión, que también aparece representado en el prefacio de su Ética. Allí se señala más de lo mismo, que el crimen es la violación o agresión contra la agresión de otro individuo, incluida su autopropiedad. Nada nuevo aquí. Antes de cerrar con esta primera sección, será necesario examinar a la metafísica aristotélica, pues hay que explicar qué es eso del ser en potencia. Bueno, básicamente la potencia presupone la posibilidad de que un ser sea susceptible de que su sustancia sea modificada de alguna forma. También se nos indica que lo contrario a la potencia sería la privación, que es cuando una violencia impide a los seres tener lo que es propio de su naturaleza. Eso trae como implicación que aquello que es modificado o aquello que cambia es algo que es ya propio del ser en cuestión. Ahora, la potencia solo parece tener lugar en un ser que tenga el poder de obrar, inicialmente. Dice el filósofo griego al respecto: un ser tiene la potencia en tanto que tiene poder de obrar, poder no absoluto sino sometido a ciertas condiciones, en las que va embebida la de que no habrá obstáculos exteriores. Esto implicaría que un ser que no tenga el poder de obrar, a lo mucho se le podría considerar como una potencia pasiva, pero esta cede, dada su fragilidad, ante la potencia activa de otro ser. Esto último es muy parecido a lo que hemos visto antes con la teoría libertaria, en tanto que el ser activo, el individuo, ejerce su potencia sobre el ser pasivo, la materia prima o natural. Hay que aclarar que potencia y acto no se debe entender como efecto y causa, que sería una transformación moderna de esta cuestión. Lo que Aristóteles denomina como acto se encuentra poco ligado a la potencia, tanto así que es capaz de romper por entero sus lazos con esta última.
Dicho de otra forma, el acto es el ser en toda su plenitud. Entonces, el acto tiene que ser completado. Tiende hacia un fin concreto, es decir, ha cumplido con el fin presupuesto. El acto es entonces algo acabado y a su vez también perfecto, pues no le hace falta nada, pues como ya se dijo, está acabado o se encuentra completo, es decir, ha alcanzado el fin buscado. Un buen ejemplo de un acto en toda su pureza sería el primer motor aristotélico o el Dios cristiano. Esta última, la potencia, vendría entonces a ser como un momento intermedio entre el ser y el no ser. Todo movimiento, todo obrar, toda acción es una actualización de una potencia que pasa pues a ser acto. Y más adelante define el tránsito de la potencia al acto como la voluntad realizándose sin encontrar ningún obstáculo exterior. Hasta el momento da la impresión de que la metafísica aristotélica no se puede emplear para justificar que una célula fecundada sea un ser humano completo, en acto, al menos no según lo que hemos visto, porque para empezar ni siquiera tiene voluntad, pero tampoco da la impresión de que lo pueda hacer en potencia. Veamos la siguiente cita. Cuando ya, en virtud de la acción de su propio principio, tenga este carácter, cuando por fin tenga la propiedad de producir sin nada exterior que se oponga a ello, entonces será el hombre en potencia. Todo lo anterior también presupone que el acto, además, es anterior a la potencia. Esto es así porque las potencias se encuentran en una relación de tiempo con respecto a actos previos a ellas. Pues, cito, es preciso siempre que el acto provenga de la potencia mediante la acción de un ser que existe en acto. Bien, dicho en términos más simples, podemos resumir que el acto es el ser completo, la acción realizada, mientras que potencia se utiliza como un sinónimo de poder y que implica la capacidad de obrar, aunque parece que hay circunstancias en las que podemos hablar de una potencia pasiva, pero incluso esta necesita del obrar de un ser externo a esta, pues no posee la posibilidad de actuar. Una potencia pasiva se parece mucho a la Tierra, que no ha sido utilizada por ningún productor, pero ¿puede aplicarse este mismo esquema a una célula fecundada? Dejemos eso para más adelante, pues lo relevante a destacar de todo esto es que la potencia es incapaz de actualizarse, según lo visto, sin el obrar o acción de un ser en acto, pero incluso un ser en acto que contenga alguna potencia que deba actualizarse debe obrar o actuar, por ejemplo, ejercitándose en una ciencia o un arte, para que pase a ser acto. El punto es que aparentemente no se puede hablar de potencia al margen de la voluntad de algún ser. Por ejemplo, yo puedo ser en potencia fisiculturista, pero solo lo seré en acto si me ejercito para ello, y cuando finalmente me convierta en fisiculturista, habré pasado del no ser al ser. Pues genial. Pasemos entonces a la segunda sección y vamos a concentrarnos ahora en el tema del aborto amparados en lo que se ha discutido previamente, aunque en la segunda parte también se incorporarán nuevas lecturas. Para empezar esta segunda sección, volvamos brevemente a Laje y resumamos el argumento pro vida que él y los conservadores apoyan. Pues bien, de dicho argumento podemos deducir que una célula totipotente es un solo ser humano, una sola vida, esto es una síntesis. Ahora, recordemos que de acuerdo al principio de no agresión, todo acto de agresión contra otro individuo implicaría un ataque a la autopropiedad del individuo agredido, es decir, estamos hablando de una relación entre al menos dos individuos, como vimos en los ejemplos que ofrecía Rothbard previamente. Así pues, si asumimos que una célula totipotente aparenta ser lo mismo que un individuo, la madre que aborta estaría atacando la autopropiedad de ese nuevo ser humano y por ende se estaría violentando el principio de no agresión. Esto puede decirse que es el argumento simplificado que usa Laje y los conservadores para defender su postura antiabortista, que de ahora en adelante denominaremos como argumento pro vida o terminología similar. Esta interacción, sin embargo, tiene sentido si nos encontramos bajo el supuesto de que tanto la madre como el nonato son dos entes separados uno del otro y con voluntad propia, por lo cual será solo desde esta configuración que dicho argumento resulta coherente y sostenible. La cuestión es que en el momento que trastoquemos esta configuración, salen a la luz problemas que no pueden ser resueltos bajo el argumento antiabortista o pro vida antes presentado. Veamos a qué me refiero con esto. Estos problemas van a ser de tres índoles, desde la propia teoría libertaria, desde la biología y desde la filosofía. Antes de avanzar sobre esta cuestión, es de vital importancia resolver el uso que se da de la noción de autopropiedad.
puesto que su forma en potencia y su forma en acto parecen usarse ambiguamente dentro del edificio pro vida. Es decir, hay elementos implícitos bastante cuestionables, algo que no ocurre dentro del marco teórico de Rothbard. La razón de ello es que este último señala que solo un humano adulto pleno puede ser una autopropiedad en acto, lo que termina por excluir a los menores de edad, a los fetos y a las células totipotentes, algo que concuerda con el marco conceptual aristotélico que vimos previamente. Aquí viene bien recordar el capítulo 14 de la Ética de la Libertad, en donde Rothbard señala lo siguiente: el derecho de propiedad de cada hombre ha sido establecido para los adultos, para los dueños naturales de sí mismos, que deben usar su mente para seleccionar y perseguir sus fines. Por otro lado, está claro que un bebé recién nacido no es, en un sentido natural, un dueño de sí mismo existente, sino más bien un dueño de sí mismo potencial. Lo dicho en esta cita nos sugiere dos cosas. Primero, que los no natos no son dueños naturales de sí mismos, es decir, no son una autopropiedad en acto. Y segundo, tampoco lo serían en potencia, pues Rothbard, como veremos más adelante, solo atribuye esta cualidad a los nacidos, no a una célula totipotente o a un feto. Sobre lo anterior podemos agregar la nota a pie de página que añade Rothbard al respecto de esta potencialidad del recién nacido, y que es una cita de un valioso referente del padre del anarcocapitalismo, el ya mencionado filósofo inglés John Locke, el cual dice lo siguiente: los niños, lo confieso, no nacen en este pleno estado de igualdad, de derecho a su libertad natural, aunque nacen para él. Sus padres tienen una especie de dominio y jurisdicción sobre ellos cuando vienen al mundo, y durante algún tiempo después, pero esto es solo temporal. Los lazos de esta sujeción son como los pañales en que están envueltos y sostenidos en la debilidad de su infancia. La edad y la razón, a medida que crecen, aflojan estos lazos hasta que finalmente se caen y dejan al hombre a su libre disposición. Es una extraña metáfora, pero lo relevante aquí es que el énfasis está en que es solo el recién nacido el que posee esa potencialidad, no el nonato, con lo cual una célula totipotente no es una autopropiedad en potencia. Y la razón de ello, como se verá también más adelante, es que el recién nacido es ya un ser diferenciado de la madre, es decir, está separado de su cuerpo, ha abandonado el vientre. Tomando en consideración lo dicho hasta ahora, podemos pasar a realizar la objeción contra el argumento pro vida desde la teoría libertaria. Pues bien, si seguimos el razonamiento rothbardiano, la única autopropiedad plena y en acto dentro de la relación entre el feto y la madre es obviamente la segunda. Así pues, la madre, señala Rothbard, está en todo su derecho de abortar el feto o a la célula totipotente, en tanto que al ser ella una autopropiedad plena, puede obrar sobre su cuerpo como mejor le parezca. Así lo indica Rothbard. Toda mujer tiene derecho absoluto a su propio cuerpo, que tiene dominio absoluto sobre su cuerpo y todo lo que hay en él. Esto incluye al feto. La mayoría de los fetos están en el útero de la madre porque la madre consiente esta situación, pero el feto solo está allí por el consentimiento otorgado libremente por la madre. Pero si la madre decide que ya no quiere al feto allí, entonces el feto se convierte en un invasor parásito de su persona. Y la madre tiene perfecto derecho a expulsar a este invasor de su dominio. El aborto debe considerarse no como el asesinato de una persona viva, sino como la expulsión de un invasor no deseado del cuerpo de la madre. Cualquier ley que restrinja o prohíba el aborto es, por lo tanto, una invasión de los derechos de las madres. De este modo, el denominado derecho a la vida del feto, que usan los conservadores para sustentar su postura antiabortista y que requiere de algún poder externo al no nato que sea capaz de defenderle de la agresión de la madre, el Estado, sería en términos libertarios una agresión contra la autopropiedad de la madre. A lo anterior hay una cuestión interesante a considerar, si volvemos la mirada al principio de no agresión, y tiene que ver con las no capacidades del no nato, esto es, el no poseer la capacidad de agredir o defenderse, y a su vez también adquiere relevancia el marco teórico aristotélico, en donde vimos la importancia de la voluntad, del obrar.
Recordemos que el principio de no agresión se puede admitir con toda facilidad si hablamos de una interacción entre dos autopropiedades en acto, siendo que una agrede a otra que en respuesta a la agresión se defiende de la misma. Por ende, podemos concluir que una autopropiedad por fuerza debe poseer la capacidad en acto de atacar o defenderse dependiendo de las circunstancias. No existiría realmente un problema si habitásemos en un mundo en el que nadie posee ni el poder ni las intenciones de tomar la propiedad privada del otro. La inicial agresión y la defensa reactiva serían impensables. Pero precisamente porque Rothbard admite implícitamente el conocido proverbio de Hobbes, es posible concebir y sostener el principio de no agresión. De ello se puede argumentar que una autopropiedad debe poseer estas dos capacidades, ergo, la capacidad de agredir o defenderse. Entonces, si una célula totipotente o el feto o el nonato no es capaz de defenderse, tendría que acudir a una instancia que sea capaz de ofrecerle la protección que ésta requiere. Lo esencial en todo caso es que se confirma aún más que el nonato no es una autopropiedad en acto y por ende la relación entre la madre y el nonato sería el de una autopropiedad con respecto a lo que Rothbard antes denominó como una especie de parásito. Además, sería injusto, siguiendo a Rothbard, atribuirle derechos al nonato por encima de los que posee una autopropiedad en acto, esto es, el derecho a ser un parásito en contra de la voluntad del huésped, y ya sabemos que los conservadores odian a los parásitos, pues es una metáfora que se suele asociar con la izquierda, zurdos, progres, etc., por sus programas de intervención sobre la sociedad para tratar problemas de desigualdad y cuestiones por el estilo. Por supuesto, un defensor de la postura provida aseguraría que lo anterior no es relevante pues nos señalaría que una célula totipotente efectivamente no es una autopropiedad en acto, pero sí lo es en potencia, y por ello tiene derecho a la vida. En vista de esta objeción, antes de volver sobre lo que nos dice Rothbard al respecto de este asunto, el cual ya dijo que de hecho un nonato no es en potencia, pero bueno, vamos a pensar un poco las consecuencias lógicas de aceptar que un óvulo fecundado sea considerado potencialmente como un individuo con todas las facultades y capacidades asociadas a lo humano en potencia, y al analizar esta objeción se harán evidentes las fisuras del orden biológico dentro del argumento libertario pro vida. En primer lugar, la idea de la autopropiedad en potencia nos sugiere que un feto posee la potencialidad para desarrollar todas las capacidades de una autopropiedad en acto. Por ejemplo, razón, de capacidad de defenderse, capacidad de agredir, deseos, pulsiones, etc. De hecho, Rothbard habla sobre este asunto brevemente cuando analiza el argumento de los católicos unas líneas antes de haber afirmado que la mujer es dueña absoluta de su cuerpo, y dice lo siguiente: pero la respuesta católica de que el feto está vivo y es una persona inminentemente potencial se acerca inquietantemente a la opinión general de que no se puede agredir a un recién nacido porque es un adulto potencial. Si bien el nacimiento es de hecho la línea de demarcación adecuada, la formulación habitual convierte al nacimiento en una línea divisoria arbitraria y carece de una base racional suficiente en la teoría de la propiedad de uno mismo, y más adelante señala que la base adecuada para el análisis del aborto se encuentra en el derecho absoluto de propiedad de cada hombre. Aquí hay que señalar que Rothbard admite como adecuada la demarcación del nacimiento, es decir, como un límite más claro para determinar a partir de cuándo podemos hablar de una autopropiedad en potencia, con lo cual se estaría excluyendo al nonato. Pero lo más importante son sus palabras finales. Solo el derecho absoluto de propiedad permite decidir sobre este asunto, mas esto es todavía teoría libertaria. Veamos cuáles son los problemas del orden biológico de aceptar estas cuestiones. Así pues, volvamos al problema de atribuirle potencialidad a una célula totipotente o a un feto, lo cual conllevaría tanto la implicación de que ya es un individuo o de que posee cualidades humanas en potencia como la capacidad de razonamiento. Al respecto de lo último, uno podría preguntarse lo siguiente: ¿qué pasaría con los fetos que tienen malformaciones o que padecen alguna enfermedad y que los convertiría en una potencial carga de por vida para los padres? Esto es importante porque el argumento pro vida presupone una especie de norma absoluta que vale para todos los casos, es decir, para todos los fetos, básicamente que la potencialidad humana habita por igual en todos
y se manifestará de igual forma en cada uno de los fetos cuando estos nazcan, crezcan y finalmente adquieran la forma adulta, con lo cual cualquier factor externo, digamos genético, queda oscurecido y no es tomado en consideración de forma adecuada. Y es que, como se podrá intuir, muchos no natos no podrán desarrollar esta supuesta potencialidad debido a factores de diverso índole. Pueden incluso morir antes de nacer por causas naturales u de otro tipo, y que escapan al control de la madre. La razón de esta grave falencia dentro del esquema provida se debe a su necesario amparo en fundamentos metafísicos, que, como vimos cuando examinamos la obra de Aristóteles, tampoco parecen comprenderlo del todo bien, porque nuevamente la potencialidad está ligada al movimiento y a lo mucho al no nato se le podría considerar como una potencia pasiva, pero que nuevamente depende de un movimiento externo que imprime sobre el no nato un ser en acto externo. Pero la consecuencia de que su edificio teórico descanse sobre fundamentos netamente metafísicos trae consigo el desconocimiento de todo proceso histórico, económico, social, etc., que impacte sobre el desarrollo del feto. Algo tan sencillo como que la madre cuente con acceso a una alimentación adecuada tiene enormes consecuencias sobre el ente que lleva en su vientre. Para poner un ejemplo concreto, en un caso ordinario, un feto, siguiendo el argumento pro vida, posee en potencia capacidades como la razón y por ende tiene derecho a la vida, ya que si bien en el acto no es una autopropiedad en toda regla, puede llegar a serlo en el futuro. Así pues, abortarlo sería una flagrante agresión contra este. Sin embargo, si por algún factor genético el no nato posee deficiencias que le impedirían desarrollar esa capacidad racional como adulto, ¿cómo se sostiene aún el derecho a la vida? Habría entonces que establecer un mínimo de potencialidades, facultades que todo feto debe poseer para decidir si el mismo se aborta o no. ¿Cuáles serían? ¿Y quiénes estarían a cargo de decidir tal cosa? Luego, si nos encontrásemos ante un caso que no posee en potencia la capacidad de desarrollar en acto las características más básicas de una autopropiedad plena, ¿ese no nato no posee derecho a la vida? En términos más sencillos, mi punto consiste en señalar que el momento en el que se introducen factores ajenos al pristino aparato metafísico pro vida, básicamente arrojando un poco de materia, surgen problemas que no parecen poder resolverse adecuadamente desde la supuesta mirada libertaria que defienden los pro vida. De modo que el problema central está en atribuir una potencialidad inherente a un ente cuyo adecuado desarrollo depende de múltiples factores, genéticos, económicos, ambientales, etc., todos los cuales no se pueden controlar a merced de la voluntad humana para que siempre nazca el bebé perfecto, de tal forma que si alteramos cualquiera de estos, podríamos impactar negativamente en menor o mayor grado sobre esas potencias, y con ello impedimos la posibilidad de que se hagan manifiestas en su etapa adulta. Esta es una consecuencia de asimilar la metafísica aristotélica, malamente, dentro de la argumentación pro vida, puesto que estaríamos asumiendo que la sustancia-esencia se impone por encima de la materia, pese a que esto supondría un abierto y total desconocimiento de los complejos y delicados procesos involucrados durante la gestación de un ser humano. El argumento conservador, sin embargo, se ve forzado a separar a la madre y al feto de su entorno, contexto, cultura, ambiente y muchos otros factores más, al punto de convertir esa relación en una especie de categoría que predica sobre la realidad al margen de otros componentes o circunstancias involucradas en el proceso, pues de lo contrario su argumento sería insostenible. Hagamos uso de otro ejemplo para ver esto último de forma más clara. Como ya se indicó antes, la alimentación de la madre influye enormemente en el desarrollo correcto del feto. Así pues, una mujer embarazada que no puede garantizarse a ella misma la nutrición más básica podría provocar que el niño que salga de su matriz traiga consigo problemas serios de salud. Un conservador podría indicar que esto es culpa de la mujer, pues ella pudo evitar quedar embarazada. Sin embargo, ¿cómo llegan a esa conclusión? Pues como ya se dijo antes, anteponiendo un esencialismo a la materia, la primera predica sobre la segunda. Si este es el caso, en ningún momento el conservador que culpe a la mujer por quedar embarazada podría pensar que quizás esa mujer sí tenía los recursos para garantizar esa nutrición en un determinado momento de su vida, pero por un factor ajeno a su control, una guerra, una crisis económica, pérdida del empleo, etc., ya no contaría con esa capacidad. Anteponer la esencia a la materia nos priva de examinar el contexto de dicha mujer
limita nuestra capacidad de ser empáticos con ella y además nos habilita para imponer un mismo principio sobre todas ellas al ignorar todos esos factores de los que ya hemos hablado antes. El problema central está en la presunción, contraria a toda evidencia, de que un embrión siempre va a dar lugar a un bebé, cuando no es el caso. De hecho, si nos metemos en el tema de los abortos espontáneos, a los conservadores seguro les daría un paro cardíaco. A un nivel más estrictamente biológico, surgen otros problemas más gruesos dentro de la argumentación provida. Recordemos que dado su amparo metafísico, el argumento provida termina por identificar a una célula totipotente con una sola autopropiedad en potencia, es decir, dicha célula es considerada como un individuo potencial, pero un individuo al fin. No obstante, ¿cómo compagina esta argumentación con los gemelos univitelinos? Porque recordemos que, según lo que plantean los provida, una célula totipotente es igual a un individuo. Entonces, los gemelos son una misma persona a pesar de que claramente son dos entes completamente diferenciados. ¿Será que solo por el hecho de compartir un mismo material genético son una persona? Y los trillizos, quintillizos, etc. son todos una sola persona. Por supuesto, esto es absurdo y no puede sostenerse bajo ninguna forma que dos entes que surgen ambos de una sola célula totipotente sean una sola persona. Pero el argumento provida expuesto por Laje en su debate con Gloria Álvarez va más allá de esta identificación de una célula con un individuo. Tiene además la grave falencia de atribuirle la cualidad de autopropiedad en potencia porque la célula totipotente posee ADN distinto al de sus progenitores y porque a partir de ello puede producir tejidos y órganos. Pues bien, los tumores poseen un ADN diferenciado y algunos, como los teratomas, también son capaces de producir tejidos y órganos. ¿Son entonces los tumores autopropiedades en potencia? Por supuesto que no. Visto lo anterior, se observa cada vez con mayor claridad que el problema central del argumento provida yace en su necesidad de ampararse en fundamentos metafísicos y teleológicos, muy a pesar de la utilización de un bagaje biológico, el cual en realidad podría decirse que es apenas una cobertura meramente estética de su verdadero argumento, el cual es ahistórico y alérgico a la materia. La cuestión es que atribuir un destino, propósito o potencialidad a una célula es bastante problemático y choca frontalmente con la evidencia objetiva. Pese a todo lo dicho previamente, esto no acaba aquí, pues todavía quedan por examinar otras dificultades. De momento, admitamos la premisa de los provida, esto es, una célula totipotente es un individuo indisoluble y por ello es una autopropiedad en potencia. Ahora, hay que resaltar aquí que Rothbard elabora una delimitación bastante más clara entre un ser potencial y un ser en acto. El primero, un recién nacido, está a merced del segundo y este último no puede ser coaccionado para cuidar del recién nacido, sino que debe ser una decisión que surja de la voluntad propia, es decir, ha consentido hacerse cargo del bebé. De este modo, los únicos derechos que tiene el ser en potencia son derechos negativos, esto es, a no ser dañados, maltratados, torturados, etc. Esto quiere decir que una madre que aborte estaría violentando esos derechos negativos de la célula fecundada siempre y cuando asumamos que ésta es un ser potencial en los términos rothbardianos. No obstante, recordemos que la madre no puede ser obligada o forzada por ninguna instancia externa, el Estado por ejemplo, a tener el hijo si somos consistentes con la teoría libertaria. Esto nos deja en una especie de callejón sin salida, pues por un lado, la madre no puede abortar porque violaría el principio de no agresión dado que estaría atacando al ser potencial, poseedor de derechos negativos, y por otro lado, el Estado o cualquier institución que imponga una penalización contra el aborto y con ello obliga a la madre a tener el hijo, estaría coaccionando explícitamente la autopropiedad de la madre y por ello violentando los derechos negativos de ésta. No sé si se comprende lo que ha ocurrido aquí, pero la argumentación provida ha dotado a la célula totipotente de los mismos derechos negativos que posee un adulto, y reitero, no estamos hablando de un recién nacido, sino que una célula fecundada que ha sido igualada a una autopropiedad plena, lo cual, por cierto, sería impensable en términos aristotélicos porque sería dotar de los mismos derechos
a la potencia y al acto, algo absurdo. Pero en fin, como se podrá intuir, esto no representaría un problema tan grave si hablamos de un recién nacido. Veamos qué dice Rothbard al respecto. En resumen, cada bebé tan pronto como nace y por lo tanto ya no está contenido en el cuerpo de su madre, posee el derecho a la autopropiedad de sí mismo en virtud de ser una entidad separada y un adulto potencial. Por lo tanto, debe ser ilegal y una violación de los derechos del niño que su progenitor agreda contra su persona. Y esta agresión, como ya se ha dicho, forma parte de los derechos negativos que tanto el ser potencial como el ser en acto poseen. Pero aquí es donde entra el elemento curioso, pues tal parece que de forma implícita el argumento pro vida indica que la célula totipotente sí posee un derecho positivo, y este es el mencionado derecho a la vida. Y si posee un derecho positivo, tiene que existir alguna institución capaz de imponer dicho derecho a la vida sobre la madre, sobre su derecho a la autopropiedad, y con ello, pues evidentemente violentando los derechos negativos de esta. ¿Y qué institución será esta? Pues lo más probable de que termine siendo el Estado. Aunque incluso sin este, si aparece otra institución en su reemplazo, la violación de los derechos negativos de la madre seguirían estando presentes. Lo anterior supone entonces que el Estado o alguna otra institución debe garantizarle al nacimiento al no nato, pero esto es, como ya vimos, un frontal ataque a la estructura libertaria. Es decir, al penalizar o prohibir el aborto, se está obligando y forzando a la madre o padres a hacerse cargo del bebé. Y aparte, en el momento que atribuimos un derecho positivo a esa célula fecundada, ¿podemos seguir hablando de un ser potencial? Recordemos que un ser potencial en términos puramente libertarios, de acuerdo a Rothbard, solo posee derechos negativos, pero nada más. Extenderle un derecho positivo implicaría convertir al no nato en una categoría especial de ser humano, una muy inusual, porque sería el único ser humano, el único ente autorizado a violentar los derechos negativos de otro ser humano y bajo el amparo de la ley, ya sea pública o privada. Como resultará evidente a través de toda la argumentación presentada hasta ahora, lo más desconcertante es el hecho de que para conseguir esto se requiere de un poder aún mayor al de la madre, porque una célula totipotente no tiene voluntad, no tiene conciencia, ni como se dijo antes, la capacidad de atacar o defenderse, y por ello no puede defenderse por su cuenta, al menos no según este planteamiento. Entonces dependerá de la voluntad de otros entes más poderosos que la madre para obligar a esta última a la fuerza a parirlo. Además, al introducir ese derecho positivo en la fórmula, el vínculo entre madre y no nato ha dejado de ser una relación binaria para expresarse en una serie de relaciones más intrincadas y complejas que involucran a otros sujetos externos, es decir, otras autopropiedades, las cuales sin el consentimiento de la madre han decidido otorgarle un derecho positivo a la célula totipotente. Si antes parecía que el nonato se había igualado al adulto, y esto ya era desconcertante, lo es aún más el hecho de que otras voluntades impongan por encima de la autopropiedad de la madre su deseo de que el nonato nazca a como dé lugar. Todo lo anterior parece apuntar a que la propuesta provida es sencillamente una política de control de natalidad y que no tiene nada que ver con el respeto irrestricto del individuo y de la vida, etc. Y además, por otro lado, presenté argumentos biopolíticos que tampoco fueron contestados. ¿Sí? El argumento biopolítico es que no importa si es legalización o despenalización para el Estado biopolíticamente, porque tiene una agenda de control de natalidad que se expresa desde los 60 hasta hoy y que está empíricamente registrada en el Club de Roma, en el Global 2000, en el informe Kissinger, en el informe de Rockefeller para el Congreso de Estados Unidos, en las conferencias de población de la ONU desde Bucarest hasta la del 94 de El Cairo y más adelante también, de modo que biopolíticamente la despenalización es estatista y por lo tanto un libertario, supongo yo, en función de estos argumentos, más que estar citando, a ver, miren mis libros, yo soy parte del club, yo soy uno más, debería empezar a responder ideas. Gracias. Y aquí hay que dejar claro que los conservadores como Laje, Márquez, etc.,
no esconden el hecho de que recurrirían al Estado para castigar a la mujer y a quienes estén involucrados en el procedimiento del aborto a través de un derecho positivo que usualmente se nombra como derecho a la vida, algo completamente antilibertario. Al respecto, Rothbard es muy claro frente a la cuestión de la ilegitimidad del Estado, pues en su manifiesto dirá algo muy sugerente en la sección 2 del primer capítulo. La verdad central del pensamiento libertario, entonces, es oponerse a cualquier y toda agresión contra los derechos de propiedad de los individuos, sobre sus propias personas y sobre los objetos materiales que han adquirido voluntariamente. Y el mayor agresor de todos, el mayor opresor de todos dentro del libertarismo, es el Estado. Brevemente sería importante agregar los argumentos de otra importante libertaria, Ayn Rand, quien en su texto La voz de la razón indicó lo siguiente: no importa la tontería viciosa de afirmar que un embrión tiene derecho a la vida. Un trozo de protoplasma no tiene derechos, ni vida en el sentido humano del término. Se puede discutir sobre las últimas etapas de un embarazo, pero la cuestión esencial se refiere solo a los primeros 3 meses. Igualar un ser potencial como uno real es vicioso. Abogar por el sacrificio de este último a aquel es indescriptible. Obsérvense que al atribuir derechos a los no nacidos, es decir, a los no vivos, los antiabortistas anulan los derechos de los vivos, el derecho de los jóvenes a establecer el curso de sus propias vidas, es decir, dotar de un derecho positivo a una célula por encima de la autopropiedad en acto. Ni siquiera Rothbard iguala al ser potencial con el ser pleno, solo señala que al nacer este posee derechos negativos. Sin embargo, aún no es dueño de sí mismo y no puede existir derechos positivos que obliguen o coaccionen a su progenitora, progenitores o tutores a hacerse cargo de esa vida. Visto lo anterior, resulta difícil tomarse en serio el argumento pro vida, al menos desde una mirada libertaria. Pero ¿existe una forma de ser pro vida sin afectar el credo libertario? Creo que sí, y no estoy mintiendo cuando afirmo esto. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Se acuerdan toda esa explicación sobre la acción humana, la ley de la utilidad marginal, etc.? Pues la solución está por allí. Antes de proceder hay que hacer la acotación que Rothbard sugiere que el nacimiento es la mejor línea de demarcación para tratar el tema del aborto. No obstante, Rand ha hecho la salvedad de que el ser potencial podría también hallarse en las etapas más tardías del embarazo, por ejemplo cuando se produce su primera actividad cerebral, algo que ocurre como a la 7ª semana del embarazo. De este modo, si bien es cierto que aún no ha nacido, se podría sostener que se estaría cometiendo una agresión contra los derechos negativos del neonato, es decir, a partir de cierto periodo de la gestación también es posible discutir sobre la validez de otorgarle esos derechos negativos y con ello hacer del neonato un ser potencial. Pero ni Rand ni Rothbard parecen defender la idea de que una célula totipotente puede tener más derechos que una persona adulta. Sin embargo, es posible articular un argumento que nos permita incluso proteger, entre comillas, dicha célula asentándonos en el credo libertario y no tiene nada que ver con el argumento conservador pro vida presentado previamente lleno de problemas y dificultades. El primer problema estriba en cómo podría ocurrir que una madre acceda a tener ese bebé o bebés en caso de que terminen siendo gemelos, trillizos, etc. No podemos obligarla por medio de un derecho positivo, y si bien reconocemos que esa célula es un ser potencial que posee derechos negativos, ¿quién acudiría en la defensa de dicho neonato ante la agresión de la madre? No puede ser el Estado, ni otras voluntades externas a la madre que impongan su mandato en contra de la autopropiedad de la madre. Tenemos que, por ende, encontrar una solución libertaria para esta cuestión. Así pues, si queremos proteger al neonato desde la teoría libertaria, tenemos que convertirlo en una propiedad privada de alguna voluntad externa a la madre, y con ello en un objeto capaz de participar en el intercambio comercial dentro del libre mercado. Que ya se lo veían venir. Solo diré que esta es una solución, pero es una solución muy macabra. En fin, veamos nuevamente la cita de Rothbard antes mencionada. La verdad central del pensamiento libertario, entonces, es oponerse a cualquier y toda agresión contra los derechos de propiedad de los individuos sobre sus propias personas y sobre los objetos materiales que han adquirido voluntariamente. Es decir, si consigo convertir en mi propiedad a una célula totipotente, yo he adquirido a esta como mi propiedad, y siendo este el caso, si la mujer que contiene dicha célula dentro de su vientre decide abortarlo, estaría violando mi propiedad,
pues dicha célula totipotente me pertenece a mí y la madre ya no puede hacer lo que quiera con su cuerpo sin afectar mis intereses. Pero ¿cómo conseguir esto sin afectar la autopropiedad de la madre? Porque si la coaccionamos a parir, nuevamente se viola flagrantemente el principio de no agresión. Como se podrá intuir, para dar solución a este asunto debemos transformar a la madre en productora y al nonato en un objeto de intercambio. Veamos brevemente la siguiente cita de la Ética de Rothbard. Los economistas olvidan con demasiada frecuencia, al contemplar la importancia crítica y las glorias del libre mercado, que es exactamente lo que se intercambia. Porque las manzanas no se cambian simplemente por mantequilla, ni el oro por caballos. Lo que realmente se intercambia no son las mercancías en sí mismas, sino los derechos de propiedad sobre ellas. Y más adelante indicará, solo hay una ruta para la propiedad de los bienes, la producción y el intercambio. El punto aquí consistiría en convertir el embarazo en parte del proceso de producción e intercambio tal y como habíamos mencionado en la sección primera. Es decir, la madre produce un bien, el futuro bebé o bebés, y puede intercambiar a este por un bien de igual valor, dinero. Al hacer esto ha transferido de forma voluntaria el derecho de propiedad del nonato hacia otra persona. En efecto, esto convertiría al embarazo en un negocio. Y lo impresionante es que no se trata de algo demasiado descabellado en el sentido de que no es impensable ponerlo en práctica, pues de hecho ya ocurre algo similar en lo que respecta al embarazo subrogado. Además, aquí podemos incluso aplicar la ley de utilidad marginal, la cual, como recordemos, refleja la escala de preferencias, y a un mayor stock de un bien, menos valor tendrá el mismo para nosotros. Entonces, si aplicamos esta ley, también podríamos controlar la natalidad de una forma libertaria, porque si los nonatos han pasado a ser objetos de intercambio, cuando contemos con un stock muy alto de dicho bien, el mismo tendrá menos valor y habrá por ende menor demanda del mismo. Es el mercado, amigos, pro vida. Entonces, por las normas naturales y históricas del mercado, del libre mercado, este se regulará solo y permitirá convertir a las mujeres en productoras y a los nonatos en bienes. Así que si quieres ser conservador, pro vida y libertario, entonces debes estar a favor de convertir los embarazos en un negocio rentable. Esta es la forma libertaria de tratar el embarazo sin caer en las contradicciones en las que inevitablemente caen los conservadores supuestamente, entre comillas, libertarios. Alguien podría pensar que esta es una solución horrible, y ciertamente lo es, porque los nonatos se convertirían en mercancías de intercambio, y no solo esto, sino que además al convertirle en una especie de propiedad privada, a esa autopropiedad en potencia, la misma no tendría la capacidad de decidir sobre su destino porque ya alguien, según esta argumentación, desde su incubación se ha convertido en dueño de este. La potencial solución libertaria, también, aparece en la Ética de Rothbard y consiste en hacer un ajuste en los términos, es decir, no estoy adquiriendo una propiedad técnicamente, sino que técnicamente se trata de la tutoría de dicho ser potencial. Entonces, la tutoría implicaría un dominio temporal sobre la existencia del ser potencial, mas no eterno, con lo cual, como ya nos decía John Locke anteriormente, con lo cual cuando ese ser potencial, digamos, en una adolescencia, se vuelva capaz de sobrevivir por su cuenta, mi dominio o tutoría sobre este ente habrá finalizado, pues se habrá convertido en una autopropiedad plena. Esto no hace menos horrible esta solución, pero al menos es la forma en la que se puede salvar la idea de que una célula totipotente sigue siendo un ser potencial y por ende merecedora de derechos negativos que le garantizaría a su tutor propietario hasta que se alcance la etapa adulta y se convierta en una autopropiedad plena capaz de decidir sobre su destino. En fin, podemos señalar de momento que la postura provida no puede ser libertaria si nos limitamos al marco teórico expuesto por sus referentes más conocidos, por ejemplo Rothbard, y que ya hemos expuesto previamente, aunque cabe aclarar que este marco no fue inventado por gente como Lage o Márquez, es más bien una vieja argumentación que existe al menos desde el siglo pasado, por eso me he referido a este marco teórico más bien como el argumento pro vida. Pero el punto es que dicha argumentación se aleja de lo que defiende la doctrina libertaria. Ahora,
¿Aceptarían los conservadores la solución antes presentada? No lo creo, pero si no la aceptan, entonces solo tienen dos vías de acción: dejar de ser conservadores o abandonar el esquema libertario, pues sostener las dos cuestiones al mismo tiempo es contradictorio. Si quieren ser conservadores y usar la metafísica aristotélica malamente para imponer la esencia a la materia, pues bien, háganlo. Están en su derecho y sería una actitud mucho más honesta. Pero si deciden ser libertarios, tienen que olvidarse del mal empleado manto aristotélico y en cambio abrazar el liberalismo de Locke. Antes de cerrar este argumento, quiero hacer una última acotación en una última y tercera parte. Y es que he mencionado mucho de lo del aparato metafísico pro vida, pero las implicaciones de esta cuestión deben ser esclarecidas un poco más, es decir, será necesario entender por qué anteponer supuestos metafísicos sobre un asunto tan complejo como la vida humana es problemático, tal y como vimos previamente cuando alterábamos la pristina fórmula pro vida. Este es el último ámbito de los tres a los que me he referido antes. Previamente nos hemos enfocado en las contradicciones y problemas a nivel biológico y dentro de la teoría libertaria, pero dentro del campo filosófico el argumento pro vida también resulta cuestionable. Ciertamente ya he dado indicios del por qué esto es así, pero creo que ahondar un poco más sobre ello será necesario. Entonces, para comprender la naturaleza de este problema, vamos a reflexionar sobre la belleza. Sí, suena extraño este giro, pero conforme avancemos se entenderá el porqué de este curioso giro y la necesidad del mismo, para así poder cerrar con broche de oro esta cuestión. Esta última sección será la más corta, pero no por ello menos relevante. Pero bien, hablemos de estética, mas no en el sentido coloquial en el que se usa este término. Me refiero más bien a la disciplina filosófica denominada como estética. La cuestión es que dentro de este campo de estudio, el problema relativo a la belleza es de larga data, es decir, de una duración de más de 2000 años y cuyos inicios se suelen cimentar de forma sistemática por primera vez en la obra de Platón. Si bien este filósofo griego dedica uno solo de sus diálogos a este asunto, el Hipias Mayor, no es el único texto en donde hace mención de esta cuestión, por ejemplo en el Banquete, el Fedro, el Timeo, entre otros. Ahora, en la actualidad la reflexión en torno a la belleza, que incluye a diversas disciplinas como la antropología, la sociología, historia, etc., involucra el reconocimiento de las distintas manifestaciones del humano, con lo cual la belleza no puede hallarse en un ámbito suprasensible, como si se tratase de un objeto al margen del contexto sociocultural de una sociedad, algo que viene ocurriendo al menos desde el siglo XX, o incluso desde antes, pues algunos autores consideran que grupos como el romanticismo temprano alemán de Jena podrían ser catalogados como un grupo vanguardista, y ellos eran de finales del siglo XVIII. La cuestión central es que la belleza no siempre fue comprendida de esta forma abierta, sino que la misma se encontraba subordinada a un concepto general de belleza que debía hallarse más allá de la dimensión sensible, de modo que cuando Platón, a través de Sócrates, que es su principal interlocutor, se pregunta en el Hipias Mayor qué es lo bello, está indagando sobre la naturaleza de lo bello al margen del contexto sociocultural. Lo bello, como revela más adelante Platón en el Banquete, deberá encontrarse más allá de esta dimensión falible, porque la belleza, que es tratado como un objeto real con cualidades y características muy particulares, no nace ni muere, no crece ni decrece y a su vez no se ve afectada por nada de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos. Si bien su discípulo más conocido, Aristóteles, parece traer de vuelta el problema de lo bello a este mundo terrenal, lo hace de una forma en la cual lo bello sigue encontrándose alejado de la materia. En su poética ciertamente asocia la belleza con la medida, el orden, como si se tratase de una articulación de elementos vinculados a criterios de medida y orden, algo que reitera también en el libro octavo de su Metafísica, o de lo cual también se hace eco en su Retórica, aunque en esta última vinculando la misma también a la virtud. Esto hace a la belleza un valor intrínseco que proporciona placer, pero que debe encontrarse como si se tratase de una sustancia inherente a los objetos que siguen una proporción o medida adecuada. Detrás de ello también se encuentra a su vez la construcción de una dimensión humana general que margina nuestra humanidad particular y concreta. Ciertamente la abstracción es algo que los seres humanos hacemos a cada rato. El problema es cuando la misma se convierte en lo que podría catalogarse como una ideología que se impone por sobre todo,
y lo domina y ajusta a una especie de pristina idea de humano a lo que todos debemos ajustarnos, lo mismo con lo que ocurre con la belleza. Dicho de forma resumida, desde Platón hasta muy probablemente el siglo XVIII, lo bello se convierte en una esencia o cualidad intemporal que se mantiene por encima de las situaciones culturales e históricas específicas que en la actualidad determinan la relatividad de lo bello, pero que dentro de la tradición filosófica platónica aristotélica permite constituir a la belleza en un objeto teórico que se antepone a la realidad material como una deidad suprema. El siglo XVIII parece desprenderse de esto, sin embargo no lo hará del todo, aunque sembrará las semillas que eventualmente llevarán a la muerte de toda belleza que busque amparo en la metafísica. Pero bien, ¿por qué no se logra desprender de esto? Previamente con Platón, Aristóteles y sus predecesores como Plotino, Santo Tomás, etc., la búsqueda de lo bello consistía en dar con una esencia objetiva situada más allá de nuestra dimensión sensible. Sin embargo, figuras como Hume, Kant y Schiller, entre otros más, trasladaron el problema al sujeto humano y a las facultades que permiten a éste captar lo bello, lo sublime, lo feo, lo cómico, etc. Así pues, mientras que el pasado buscaba un objeto, los modernos se centraron en descubrir cómo le son dados los objetos al ser humano. Schiller, sin embargo, va más allá, reflejo de una época de crisis, pues en sus cartas sobre la educación estética considera necesaria la formación estética como una forma de encontrar una unidad de gusto, y Kant, en su crítica del juicio, intentará demostrar por qué en toda representación estética hay una coincidencia de las condiciones de la universalidad. Así pues, lo que los modernos buscan consiste en construir una idea de sujeto humano universal, que si bien Hume y Kant reconocen que hay variedad de gustos, eso no impide o imposibilita alcanzar una norma universal del gusto. En resumidas cuentas, como poseemos iguales facultades de percepción, es posible encontrar unidad en torno a cuestiones como lo bello y lo demás. Al final, se trata de lo mismo, pero cambiando el enfoque desde un objeto universal de belleza a un sujeto humano universal capaz de alcanzar una misma y única norma del gusto. Sin embargo, como sabemos en la actualidad, las raíces de lo bello son antropológicas y culturales. No ha de buscarse la misma más allá de esto, y la evidencia histórica da demostraciones constantes sobre esto. Actualmente nos parece que no es el caso, que existe una idea universal sobre lo bello. Sin embargo, ello se debe sencillamente al triunfo de una expresión cultural que, gracias al poderío del capitalismo, ha logrado que se conviertan a figuras como por ejemplo Taylor Swift o Harry Styles en epítomes de la belleza universal. Me refiero a la cultura gringa. Pero aún dentro de esta cultura que se ha universalizado y conseguido que incluso en China hayan KFCs o McDonald's, si retrocedemos un poco en el pasado notaremos que hay diferencias claras entre un Sean Connery, como James Bond, y un más reciente Chris Evans, como el Capitán América, en tanto que ambos han sido símbolos de masculinidad en su respectivo momento, pero que tienen diferencias, digamos, en torno a cómo se percibe la belleza en ese momento con Connery y en la actualidad con Evans. La cuestión es, si hay un obvio quiebre en algo como la belleza, que antes descansaba sus fundamentos en terrenos puramente metafísicos, lo mismo debe ocurrir con cuestiones como la naturaleza humana. Por cierto, el concepto de naturaleza humana es uno de los conceptos más ideologizados de la historia humana. Pero bueno, ya vimos los problemas de igualar una célula totipotente a un individuo, pero la razón por la cual el argumento pro vida hace esto es porque se niega a aceptar la muerte de un proyecto que tiene ya tumba, un proyecto que ignora lo diferente, lo único y lo individual, a pesar de que muchos de estos sujetos dicen ser prolibertarios, y además ignora la historia, el contexto y otros múltiples factores que deben incorporarse al intentar indagar sobre algo tan complejo como la vida humana. Lo anterior no significa que todo estudio metafísico deba ser abandonado, más bien, solo estaría reflejando que un concepto no puede elevarse de forma absoluta por encima de su contexto sociocultural e histórico. Me parece que Walter Benjamin nos ayudaría a comprender esta cuestión, aunque si bien en el texto que uso él se refiere al arte, lo que este autor nos dice es que la obra de arte es equivalente a su inserción dentro de un contexto, el cual es extraordinariamente cambiante. Así, por ejemplo, señala en su famoso ensayo sobre la reproductibilidad del arte que las obras antiguas surgieron al servicio de un ritual mágico. Más adelante, en el periodo medieval, se someten a la religión y posteriormente los medios de producción capitalistas han emancipado al arte de estas dos dimensiones. Así pues, lo que conocemos hoy como arte conceptual, que se ha tornado más en un concepto y teoría que en técnica de producción de imágenes, tal y como lo fue al menos hasta el siglo XIX, no es más que el resultado de todos esos procesos sociales, históricos, culturales y económicos.
Cuando el argumento pro vida clama que una célula totipotente es igual a un individuo humano, está ignorando toda esta tradición, casi que huyendo a un pasado anacrónico para nuestra época cambiante y mutante, cambios que precisamente ocurren producto del modelo de producción capitalista, y no por culpa de una agenda progre o alguna teoría conspirativa de las que suelen hablar estos personajes. Solo sociedades como por ejemplo la China han sabido conservar mejor sus valores y tradiciones frente a la arrasadora cultura gringa anglosajona, algo que ocurre precisamente gracias al intervencionismo estatal en el ámbito sociocultural. Y por cierto, que no se infiera que defiendo a uno u otro modelo. China ni Estados Unidos deben ser modelos a seguir, al menos yo no defendería ninguno de estos dos. En fin, hemos llegado al final de esta travesía, con lo cual podemos contestar a la pregunta que abrió este argumento. ¿Puede la teoría libertaria estar en contra del aborto? La evidencia no parece brindar suficientes pruebas a su favor, más bien deben decantarse por ser puramente conservadores y olvidarse de la teoría libertaria, porque se encuentran atrapados en un periodo histórico ya muerto que intenta salir de la tumba a fuerza de mentiras y ofuscación. Lo visto parece indicar lo contrario, esto es, que el libertario estaría a favor del aborto, aunque claro, condenaría cualquier intervención estatal al respecto de este asunto. En todo caso, mi intención no es impedir a los providas que sigan creyendo en sus cuentos de hadas. Pueden hacerlo si lo desean, pero no sobre fundamentos libertarios. Para eso mejor vayan a pensadores como Santo Tomás, por ejemplo, el cual se acopla muchísimo mejor al pensamiento del argumento pro vida. Finalmente, quiero cerrar este video con un fragmento de uno de esos raros sabios gringos que hablan sobre el aborto. Y afirmo que es sabio porque hay que ser extremadamente ignorante para creer que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Y pues un buen número de ciudadanos de este país piensan de esta forma. Y bueno, de América Latina también hay mucha gente que piensa así. Pero en fin, me refiero al comediante George Carlin. Espero que lo disfruten y con esto último me despido y hasta la próxima. But don't be giving me all this shit about the sanctity of life. I mean, even if there were such a thing, I don't think it's something you can blame on God. Now, you know where the sanctity of life came from? We made it up. You know why? 'Cause we're alive. Self-interest. Living people have a strong interest in promoting the idea that somehow life is sacred. You don't see Abbott and Costello running around talking about this shit, do you? We're not hearing a whole lot from Mussolini on the subject. What's the latest from JFK? Not a goddamn thing. Because JFK, Mussolini, and Abbott and Costello are fucking dead. They're fucking dead. And dead people give less than a shit about the sanctity of life. Only living people care about it, so the whole thing grows out of a completely biased point of view. It's a self-serving, man-made bullshit story. It's one of these things we tell ourselves so we'll feel noble. Life is sacred. Makes you feel noble. But let me ask you this. If everything that ever lived is dead, and everything alive is going to die, where does the sacred part come in? I'm having trouble with that. Because, I mean, even with this stuff we preach about the sanctity of life, we don't practice it. We don't practice it. Look at what we kill. Mosquitoes and flies, because they're pests. Lions and tigers, because it's fun. Chickens and pigs, because we're hungry. Pheasants and quails, because it's fun. And we're hungry. And people, we kill people because they're pests. And it's fun. And you might have noticed something else. The sanctity of life doesn't seem to apply to cancer cells, does it? You rarely see a bumper sticker that says, "Save the tumors." Or "I break for advanced melanoma." Viruses, mold, mildew, maggots, fungus, weeds, E. coli bacteria, the crabs. Nothing sacred about those things. So at best, the sanctity of life is kind of a selective thing. We get to choose which forms of life we feel are sacred, and we get to kill the rest. Pretty neat deal, huh? You know how we got it? We made the whole fucking thing up!